En videos anteriores tratamos el tema de los pronombres personales, esas pequeñas palabritas que funcionan como hyperlinks para los sujetos de una oración, pero por si las moscas vamos a recordarlos aquí. Comencemos con los singulares. Yo, el que usamos para I. Por cierto, no intentes usarlo como me, no suele funcionar. Tú, el que usamos para you, de manera informal. Fíjate que es diferente a tú sin tilde, esta pequeña marquita que va sobre la U. Tú sin tilde significa your. Usted, que corresponde a you, pero formal. Ese que usaría cuando tratas de una persona de señor o señora. Y como realmente no es obligatorio usarlo, nadie se va a ofender si lo tuteas. Por eso no vamos a trabajarlo mucho. Ella y él, respectivamente she y he. No tenemos un pronombre exclusivo correspondiente a it, porque todo tiene género en español. Ahora vamos con los plurales, nosotras y nosotros, que corresponden a we, y muchas veces también lo traducimos como us. Vosotras y vosotros, you all, pero en versión española, es decir, de España. Ustedes, el you all latino, y ellas y ellos, they. Recuerda que los pronombres plurales, que son masculinos, funcionan para grupos de solo chicos, pero también para grupos mixtos.